En este momento oramos para que tú, Espíritu Santo, quien quieres hablarnos, tomes control absoluto de toda la capacidad de nuestra mente para poder prestar atención y poder concentrarnos. Que tomes también la capacidad de nuestro corazón para recibir este mensaje adecuadamente, sobre todo aceptarlo como palabra tuya. Así que glorifícate en este momento, Señor, con tu palabra, la cual tú das, en el nombre de Cristo. Amén. Jesús fue un maestro hábil en su arte de enseñar, y él usó varios métodos. Uno de estos métodos fueron las parábolas. La Biblia registra 30 parábolas. Hoy nosotros honraremos a nuestro Señor y sus enseñanzas estudiando una de ellas. Quiero darle varios conceptos de lo que es una parábola para que de esa manera podamos entender este método de enseñanza de Jesús. Una parábola intenta colocar cosas lado a lado para hacer una comparación. Es el arte de contar una historia a través de objetos terrenales. Habilidad de usar cosas visibles para comunicar realidades invisibles. En este caso, dar mensajes celestiales que surjan de objetos terrenales. Es comunicar verdades espirituales a través de objetos físicos. Así que la parábola convierte lo abstracto en lo concreto. Hoy vamos a tratar la parábola del sembrador, siguiendo leyes de siembra y cosecha. En esta parábola del sembrador, Jesús nos está dejando una gran enseñanza de cómo nace el reino de los cielos en el corazón de los hombres. Él asemeja el corazón del hombre a un terreno. Luego la semilla es la palabra de Dios predicada que intenta sembrarse en dichos terrenos. Esta parábola del sembrador menciona 4 clases de suelos, refiriéndose a 4 tipos de oyente. O sea, muestra la realidad que no todo el que escucha la palabra de Dios responde de la misma manera. La semilla, en este caso la palabra predicada, es el Evangelio. Hermanos, hoy este auditorio, en este momento, se convierte en un gran campo. Es más, tenemos en las hileras de los asientos hasta los surcos hechos. Se convierte este auditorio en un gran campo, ¿ok? Y así que en este momento voy a intentar sembrar esa palabra. ¿Qué efecto tendrá esta semilla? Bueno, solo Dios y usted conoce, pero vamos a tirar esa semilla del Evangelio. Primeramente, entienda usted que el Evangelio lo que procura es el beneficio de su alma. El Evangelio lo que intenta es salvarlo a usted de ir al infierno. Eso es lo que intenta el Evangelio. Así que escuche bien, porque el Evangelio es una buena noticia de salvación en Cristo. Y es así como nosotros lo conocemos. Es un regalo de Dios por gracia que se obtiene por medio de la fe. Eso es lo que es el Evangelio. Si alguien le pregunta qué es una buena noticia. Es un regalo de salvación por gracia de parte de Dios que se obtiene por medio de la fe. ¿Está dispuesto entonces a escuchar el Evangelio? ¿Cómo está su terreno? Prepare su corazón, prepare su terreno. Sea confirmar lo que ya usted sabe, profundizar un poquito más su conocimiento para que pueda explicarle a otro. O quizás hay aquí alguien que por primera vez está recibiendo esta semilla. Pero no queremos que la semilla del Evangelio se congele. Así que por favor, hermanos, suban un poquito ese aire acondicionado.
Solamente un poco, porque después entonces se quema la semilla. Solamente un poquito, para que así cómodamente podamos prestar atención a la palabra. Okay. Esto es lo que es el Evangelio. Dice la Biblia, no digo yo, porque puede ser que si piense que lo digo yo, se ofenda. Dice la Biblia que todo hombre es pecador. Según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el hombre en este estado de pecador se encuentra imposibilitado por completo de salvar su alma. El hombre no puede ir al cielo en este estado de pecador. Esa es la primera realidad que el Evangelio quiere que usted entienda. La segunda realidad es que por el amor que Dios le tiene al hombre, Dios envió a su unigénito Hijo al mundo. ¿Qué vino a hacer Cristo al mundo? Vino a morir en una cruz. Vino a derramar su sangre para limpiar de pecado al hombre que cree. Lo vino a librar del cautiverio del pecado, del infierno y darle vida eterna. Así que esa es la segunda realidad que queremos entender acerca del Evangelio. Que a pesar de que el hombre está imposibilitado de ir al cielo, no está sin solución. La solución está en Jesucristo, que Dios envió al mundo con el preciso propósito de salvarnos del pecado. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el hombre responde a este regalo al creer. Les dije anteriormente que el Evangelio es un regalo de salvación por gracia, un regalo que yo no merezco, el cual recibo cuando yo ejerzo fe. Así que la respuesta del hombre es ejercer fe en este regalo que Dios nos está dando. Cuando yo ejerzo fe en este regalo, me arrepiento, me convierto de mis pecados, confieso que soy pecador e invoco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Vayan a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice así la palabra? ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que delante de ustedes tienen la semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio, número 1, yo entiendo que soy pecador. Y estoy condenado por ser pecador. Número 2, mi solución está en el regalo de vida eterna que Dios tiene a través de Cristo. ¿Y cómo yo respondo y recibo este regalo? Creyendo en Él, creyendo en la resurrección. Y así el hombre queda convencido que la salvación de su alma es por la gracia de Dios. O sea, un favor inmerecido que Él ofrece al que por medio de la fe lo recibe. Luego, hermanos, el arrepentimiento, que es el cambio de vida que ocurre en nosotros, son las señales genuinas de esta conversión. Dios, como dador de la vida, da la fe que hace germinar esta semilla. Por eso dice este versículo, y si creyeres en tu corazón, y si creyeres en tu corazón. Así que número 1, creer es cuando uno queda convencido, primeramente, hay un Dios. Uno tiene que quedar convencido de eso. Que Dios es el autor de esta vida. Que Él es el creador de todo lo que existe.
que Él es quien gobierna soberanamente todo lo que llamamos nosotros universo, que Él tiene propósitos eternos, hermanos, con cada uno de nosotros, sus criaturas. ¿Entiende eso usted? Lo vuelvo a repetir una y otra vez. Piense en usted como si usted fuera la única persona que existe sobre el planeta Tierra. Es así como Dios quiere relacionarse con usted, es así como Dios le ama. Pero todo esto usted tiene que creer, que Dios tiene propósitos eternos con usted, que Él me creó para una eterna comunión con Él, que esta comunión es imposible por nuestro pecado, pero hecha posible por ese sacrificio de redentor de Cristo en nuestro lugar. Ahora, yo tengo que creer todas estas verdades. Todo esto que yo he dicho, que a lo mejor usted se le... Todo esto yo lo tengo que creer. Así es como yo tengo que responder. Hermano, Dios me está preparando para lo que hay en más allá de la muerte. Para eso es lo que Dios me está preparando. Por eso yo tengo que creer en la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía de mi resurrección. Y sí hay vida después de esta. Y esa vida está solamente en Jesucristo. Yo tengo que creer esto, y esto es el Evangelio, que hoy está siendo sembrado en el corazón de la vida de cada uno de nosotros hoy aquí. Hermanos, esa semilla que se siembra, que es algo natural y normal, como ley de la cosecha, tiene que morir para que después pueda germinar de nuevo. Por eso, una vez que estamos en Cristo, nosotros los creyentes, los que ya se ha sembrado la semilla en nuestros corazones, como yo les compartía anteriormente, en mí fue sembrada en este día hace 17 años. Tuvimos que morir a nosotros. Por eso decimos con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es más, ¿cuántos de los que estamos aquí con corazón sincero podemos decir lo que dice Pablo en Gálatas 2:20? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estamos hablando cuando una semilla cae en un terreno adecuado y fértil, lo que pasa con esa semilla. Esa semilla va a germinar de nuevo. Esa semilla va a dar fruto. Y aquellos que hemos dado fruto de arrepentimiento, podemos decir con Pablo, lo leemos todo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una semilla que primero muere, se seca y luego germina. O sea que el cristiano muere al viejo hombre y nace de nuevo regenerado en una nueva criatura. Da un fruto inmediato de arrepentimiento y luego el fruto del Espíritu. Esta es la semilla a la que se refiere la parábola del sembrador. Pero vamos a esa parábola, no la hemos leído. Mateo 13. Mateo 13. Antes de leer esta parábola, entonces ha quedado claro entre nosotros lo que es el Evangelio. ¿Ha quedado claro entre nosotros lo que intenta Dios con el Evangelio? Que lo que intenta Dios es beneficiar nuestras almas, es salvarnos. ¿Ha quedado claro eso? Y ha quedado claro que cuando la semilla verdaderamente cae en buen terreno, muere y nace a un nuevo hombre. Mateo 13, comenzando en el versículo 4. Teniendo en mente, la semilla es la misma, pero los terrenos no. Más tristemente lo digo, no todos los terrenos quizás aquí presentes son iguales. La semilla es la misma,
Es el Evangelio, no hay otra semilla. Los terrenos son los que son diferentes. Hermanos, lo serio de esta parábola es que Cristo nos está enseñando que hay una condición espiritual en nosotros por la que tenemos que preocuparnos. Y no todo el mundo, responde de la misma manera al Evangelio. En esta parábola vamos a encontrar el corazón de los incrédulos, el corazón de los que casi se convencen, el corazón de los tibios o apáticos y, al final, el corazón de los creyentes. Así que comencemos a leer versículo 4. Vamos a ver la semilla junto al camino. Dice, el 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Noten en este versículo que la semilla cae en una tierra dura. Y al caer en una tierra dura queda expuesta. O sea que lo que vemos aquí es el estilo del sembrador, quizás con una, nosotros le decimos java, o ¿cómo le dicen por allá? Ajá, una alforja, y viene el sembrador, coge una semilla y la tira. O sea, es un sembrado a vuelo, tira la semilla. Y dice aquí que parte de esa semilla cayó en un camino duro y fue expuesta. O sea que cayó en los senderos, vinieron las aves y se comieron la semilla. Así como están desesperadas las gaviotas en los centros de supermercados. No se puede caer nada al piso. Se refiere, hermanos, y esto es lo importante de la parábola, a oyentes que no le prestan atención cuando se está predicando la palabra. Como los hay aquí hoy. Estoy esforzándome en dar el mensaje, no capto la atención de todos. Es cuando el oyente no le presta atención a la palabra predicada. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué? Porque la palabra en este momento está siendo robada por el diablo en el momento que se está dando. Son personas que se les está hablando el Evangelio, pero no están realmente interesados. La falta de interés, no le prestan atención, porque creen que no es importante, creen que no les hace falta, creen que el Evangelio es pura bobería de religiosos fanáticos. Claro, todo esto es manifestación de incredulidad. Por eso que el primer camino, el primer terreno, muestra un corazón incrédulo. Ahora noten los versículos 5 y 6. Dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esta semillita cayó encima de una parte rocosa, quizás estaba cubierta con un poquito de tierra, y obviamente, pues, debido a que tenía un poquito de tierra, nació la matica. Pero como la raíz no pudo profundizar, porque lo que abajo había era roca, pues cuando dice que salió el sol se quemó. ¿A qué se está refiriendo a este terreno? Son personas, hermanos, que simpatizan con el Evangelio. Les gusta el Evangelio, pero quizás de una manera emocional. Son muy variables en su carácter. Por lo tanto, yo los he llamado los casi convencidos. Están casi ahí, tan, como nosotros decimos, a punto de caramelo, pero no son caramelo. Están casi convencidos, pero ¿sabe qué pasa? Están en esa condición cuando viene la prueba, viene la tribulación, que va a venir al cristiano, porque nuestra fe va a ser probada, se quema y se van. Por eso que se decepcionan y abandonan el cristianismo cuando ven que no todo es como ellos pensaban que iba a ser. Por eso muestra el corazón casi convencido. Así que hemos visto el corazón de los incrédulos. Eso sí, no le prestan atención a la palabra para nada, no le importa para nada. Y el corazón de los que simpatizan, pero están casi convencidos. Ahora vamos a ver la tercera, que es cuando cae entre espinos, versículo 7.
Dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Al tirarse, cae entre espinos, nace y crece. Pero dice que el Señor, que el afán de este siglo, dice el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Eso muestra, hermanos, muchos que viven vidas apáticas y tibias para el Señor. La palabra nace, pero no han profundizado realmente. Y dice que los afanes de este siglo lo ahogan completamente la palabra. Y se ven crecer, pero sin fruto, porque terminan ahogados por el mundo. Así que muestra el corazón tibio o apático para con Dios. Pero esta es la que nos interesa en este momento, porque es la semilla que cae ya ahora en la buena tierra. Dice el versículo 8 y 9. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y si vamos al versículo 18, claro que queremos escuchar la explicación del maestro que dio la parábola, ¿verdad? Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escuchen, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es, y espero que seamos nosotros hoy aquí, el que oye, el que entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que la buena semilla es la que cae en el terreno preparado para la siembra. Por eso dice que oye, entiende la palabra y lleva fruto. ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que oye? El Evangelio, lo que yo les acabé de decir al principio. ¿Se recuerdan? Todos somos pecadores. Nuestra solución está en Cristo. Tenemos que responder con fe, creyendo. Ese es el Evangelio. O sea que cuando la semilla cae en buena tierra, entiende esto, lo oye, ¿ok? Y lo entiende. Una de las cosas importantes de entender del Evangelio, hermano, que es por gracia de Dios. Que nosotros no hay ningún mérito para merecer este regalo. Que es por la gracia de Dios que yo solamente lo puedo responder con fe y recibirlo. Y luego dice, da fruto. Fruto de arrepentimiento. Fruto del Espíritu. Así que muestra el corazón del creyente. Pero se ha puesto a pensar, hermanos, que ese terreno tuvo que ser preparado para que fuera fértil. Ese terreno tuvo que sufrir quizás el rastrillo. Ese terreno quizás tuvo que sufrir el tractor. Y eso representa al creyente, cómo a través de toda su vida Dios va obrando en ese corazón y lo va preparando, muchas veces a través de dificultades. Quizás ocurren hasta malas experiencias, cosas malas a veces ocurren, pero precisamente para que nuestro corazón se ablande y quede sensible y dócil a esta semilla. Noten que el intento del sembrador no era, su intento, obvio, no es ni sembrar en el camino, ni sembrar donde hay piedra, ni sembrar entre espinos. Usted se imagina que se le ocurra de sembrar entre espinos y después cuando vaya a recoger la cosecha, pues a sacar espinas. No, el intento de él era sembrar en el buen terreno, en el terreno que fue preparado, el terreno que tuvo que pasar por la prueba, por la tribulación, por todos estos conflictos que a veces nosotros tenemos que pasar para que nuestra fe reaccione. Y muchos de nosotros damos testimonio de eso, que efectivamente ha sido así.
Efectivamente hemos venido a Cristo a través de experiencias amargas y tristes que nos han ocurrido en nuestra vida. Pero hermano, no las tome mal, porque fue el labrador. Fue el labrador preparando ese corazón, ese terreno, ablandando, destruyendo todas esas piedras de orgullo y destruyendo todo eso para que la semilla cuando cayera y germinara. Dios es el labrador y Él es el que obra en nosotros. Es triste la condición de muchos que son expuestos al Evangelio, hermano, pero reaccionan inadecuadamente. Algo que su intento es para beneficiar sus almas, no lo reciben así. Si el hombre supiera, si el hombre abriera sus ojos, abriera sus oídos, si el hombre entendiera que lo que Dios quiere es beneficiarlo, es salvarle su alma, es darle seguridad de vida eterna en un mundo tan incierto en que vivimos. Eso es lo que Dios quiere con esta semilla. Pero tristemente, el hombre reacciona incrédulamente, sin falta de convencimiento, o sea, más o menos conoce un poquito de esta verdad, pero no se convence. Y muchos reaccionan con apatía y tibieza. Pero bueno, dice Primera de Pedro 2:8 que para esto fueron destinados. No lo busquen, solamente una referencia bíblica, que para esto fueron destinados. Así que Dios quiere que entendamos, hermanos, una gran verdad. La preparación de un terreno requiere ¿qué? Tiempo y trabajo. Muchas veces nosotros, los sembradores, salimos con nuestra semilla dispuestos a sembrar, la tiramos y instantáneamente queremos que la semilla caiga, muera y nazca. Y ahí mismo ya que dé fruto. Mucha gente intentan esto según su método de evangelismo. Eso es lo que intentan. No se dan cuenta que esta semilla tiene que caer, tiene que morir y tiene que nacer. Yo muero y Cristo me da vida. Por eso que si Cristo no me da vida, nada podemos hacer nosotros, absolutamente nada. Así que esa preparación requiere un tiempo y trabajo. Si la persona no responde, usted le predica a una persona el Evangelio y no responde inmediatamente, no se desanime. Puede ser que Dios está trabajando en ese corazón y lo está preparando para el futuro. Porque el corazón endurecido del hombre tiene que llegar a ser sensible y humilde para que la semilla eche raíz. Hay corazones que necesitan, ¿sabe qué? Toda una vida para que germine la fe. Y en el último respiro, antes de morir, ahí reaccionan y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y llegan, obviamente, al cielo sin obras. Llegan prácticamente escapándose de las mismas puertas del infierno, casi con olor a humo. Llegan sin recibir coronas. ¿Usted sabía que el Señor nos va a dar una corona por vencer la vieja naturaleza? Yo no sé usted, yo llevo 17 años tratando de vencer la vieja naturaleza. Dios nos va a premiar por eso. Yo no sé el tiempo que usted lleva tratando de vencer la vieja naturaleza, pero hay personas que si usted acepta a Cristo antes de morir, no va a recibir ninguna de estas coronas. Pero bueno, son corazones que necesitó ese tiempo para recibir la semilla. El caso es que no nos tenemos que desanimar a la hora de sembrar y compartir esta semilla del Evangelio. Hagamos nuestra función de sembrador, Dios va a hacer su parte. Por lo menos hoy decimos que Dios es el que labra los corazones. Dios sí nos usa para sembrar la semilla, pero luego Dios es el que le da vida a esa semilla. Él es el único que puede darle vida a lo que está muerto. Él es el único. Y dice Isaías 55, de 6 al 13, que su palabra va a hacer lo que Él quiera que haga en los corazones de las vidas. Ahora, termino. Dios no desea la muerte de ningún hombre. Mira cómo Jesús ha presentado diferentes terrenos, diferentes características de corazones del hombre. Y a pesar que los hay así, incrédulos,
casi convencidos y apáticos, Dios no desea la muerte de ellos. De ninguna manera piense eso. Dios no hace acepción de personas. Dios desea la vida de todos. Pero esta vida está en Cristo. Entienda eso. Ningún ser humano puede salvarse fuera de Cristo. Y ningún ser humano puede salvarse sin haber sido expuesto al Evangelio de Cristo. ¿Entiende eso? No hay otra manera de salvarse sin haber sido expuesto al Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos creyentes, que quizás estamos tratando una y otra vez de testificarle a nuestros seres queridos, quizás llevamos años orando por ellos, no vemos resultados, nos entristece eso, porque una vez que ya hemos conocido la vida, la muerte, ¿cómo no vamos a querer para nuestros seres queridos que obtengan vida y que disfruten de lo mismo que uno disfrute? No se desanime, te siga sembrando ese evangelio, no otra semilla. El evangelio, ese es el que tiene que caer en ese corazón. La semilla del evangelio, aprenda a darlo, memoríceselo, apréndalo a dar. El alma de ese ser querido vale la pena hacerlo. Y insista en sembrar esa semilla, ¿ok? No ahogue la mata. Que mucha gente siembra una semilla y después coge una manguera y se la pone al lado. Y la pobre semilla no puede ni echar raíz ni nada, porque está ahogándose del agua. No la ahogue. Siembra una semilla y vaya regándola poquito a poco y poquito a poco. Que al fin y al cabo riegue con confianza que usted no es el labrador. El labrador es Dios. Y si Él quiere, Él le va a dar vida a esa semilla como se la dio a usted y a mí. Él lo va a hacer. Simplemente siembre la semilla. Pero hoy, dije al principio que esto se había convertido en un campo de siembra. Y entre los surcos, a mí me gustaría preguntar en esta tarde, ¿hay alguien aquí que ha entendido que es pecador y que está perdido sin Cristo? ¿Hay alguien aquí? ¿Puede levantar su mano? Dios le bendiga, mi hermano. Me alegro. ¿Hay alguien aquí que cree y ha quedado hoy convencido que cuando Cristo se sacrificó en la cruz, lo hizo por pagar sus pecados, para perdonarle y darle vida eterna? ¿Hay alguien aquí que cree eso? Señor les bendiga, todos los que están levantando sus manos. ¿Hay alguien aquí que, arrepentido de ser pecador, desea invocar a Cristo como Señor y Salvador de su alma? ¿Hay alguien aquí? Yo me alegro. Vamos a orar. Te repita estas palabras en silencio allí donde usted está. Señor Jesús, en este momento he entendido que soy pecador. He entendido que por ser pecador estoy separado de ti y condenado al infierno. Pero hoy yo vengo a la cruz y me pongo frente a ese Cristo que dio su vida, que derramó su sangre para limpiarme de ese pecado, para darme la vida eterna que mi alma necesita. Hoy te invoco, te pido que seas el Señor, el Salvador de mi vida y de mi alma. Hoy quiero confesarte. Y hoy quiero, Señor, vivir creyendo en todas tus promesas, creyendo que el día que me vaya de este mundo, iré al cielo, no porque lo merezco, sino porque hoy lo recibo como un regalo tuyo. Gracias, Cristo, por perdonarme, gracias por darme la vida eterna, y gracias también por darme ese poder que me ayudará a dar fruto de esto que yo estoy sintiendo en mi vida. En Jesucristo oramos. Amén.
Señor les bendiga, hermanos.